Cruzaba el año 1984, yo estaba en el primer año de residencia. Tenía un jefe de servicio que se llamaba Fernando Aro. Y dice, mirá, nosotros éramos muy chiquitos, recién empezaba, y trae un artículo de una revista, no me acuerdo si era de Lancet, que saca un primer artículo en el cual hablaba, hicimos un Ateneo en ese momento, tengo un recuerdo muy vívido de ese momento, y hablaba de una enfermedad inmunológica. Fue la primera vez que yo supe algo de eso. A partir de ahí empecé a escuchar que en el Hospital Fernández había un médico que, te estoy hablando hace 30 o 40 años, hace 40 años, había un médico que trabajaba en este tema. Que estaba él y había alguien en el Muniz. Pero que él trabajaba, era 40 años atrás, de algo que nadie conocía y que a los pacientes no le iba muy bien. Y entonces empezó como un pánico en todo, la palabra era así, en los quirófanos, en la gente que opera, en los cirujanos. Pasabas por el pasillo y decía, bueno, hay alguien que tiene SIDA y entonces lo tuve que operar y los guantes. Y había un miedo infernal. Y este médico en el Fernández seguía adelante, laburaba, generaba, estaba con ellos, los escuchaba a estas personas, los atendía y no tenía buenos resultados. Se los voy a presentar, ustedes lo reconocen. ¿Fue así o no fue así? Fue así, al principio era una situación, a ver, te lo voy a describir en tres periodos distintos, lo que fue mi experiencia con el HIV y con el SIDA. Para que todo el mundo esté en la misma línea, digamos, el SIDA es la forma más avanzada, más extrema de la inmunodeficiencia producida por el virus del VIH o HIV. Así como hay un virus que ataca el aparato respiratorio, el COVID, por ejemplo, o el virus de influenza, y viene el sistema inmunológico y controla esa infección. O un virus de la hepatitis que te inflama el hígado, el sistema inmunológico lo controla. En el caso del HIV, lo que ocurre es que el atacado es el sistema inmunológico. Entonces el organismo no puede defenderse y aparecen entonces enfermedades oportunistas que son las que determinan el cuadro de SIDA. Pero para hablar de HIV hay que hablar desde el momento de la infección, así como, por ejemplo, si vos dedicás un programa al cáncer, no lo vas a dedicar a los pacientes que tienen metástasis, es la última etapa, sino el cáncer hay que detectarlo precozmente para poder tratarlo. Cuando nosotros veíamos los primeros pacientes, eran pacientes muy avanzados que ya estaban en la etapa de SIDA y se morían en pocos meses. No llegábamos a tener un vínculo con ellos, pero después, cuando los franceses descubren el virus y aparecen las primeras pruebas, el test de ELISA de primera generación, año 85, 86, empiezan a venir pacientes a testearse y estaban perfectamente sanos. Lo que tenían era una serología positiva, pero pasaba el tiempo y se iban deteriorando y eran pacientes con los cuales ya teníamos contacto, teníamos un contacto humano, conocíamos a su pareja, a su mamá, a su papá, a sus hermanos y se iban deteriorando a ojos vistas, en la medida que pasaba el tiempo. Y luego vino la tercera etapa, cuando aparecieron los tratamientos de alta efectividad, que fue en el año 96, que cambió completamente la historia y hace que esta enfermedad hoy sea una enfermedad con la cual se puede convivir, en condiciones prácticamente normales. En esa época no los querían atender. Bueno, hubo colegas que no los querían atender. Yo recuerdo que yo daba charlas sobre bioseguridad, de qué manera manejarse con las infecciones transmisibles por la sangre, que no es solo, como vos sabés bien, el caso del VIH. Y entonces recuerdo que una vez, dando una charla, un colega me dice, doctor, ¿yo puedo negarme a atender a un paciente HIV positivo? Le digo, sí, puede negarse. Lo que tiene que hacer es colgar el guardapolvo y dedicarse a otra cosa. Porque si yo tengo un incendio en mi casa y llamo a los bomberos y un bombero me dice, yo entraría, pero le tengo un miedo bárbaro al fuego, bueno, sacate el casco, sacate el uniforme y dedicate a otra cosa. Entonces, lo único que había que hacer y que sigue habiendo que hacer en este momento es tener todos los cuidados cuando uno manipula sangre de otro. ¿Sabés por qué te cuento esto? Porque yo tengo ese recuerdo, yo era residente Sí. en ese momento y había todo un temor, porque vos por ahí estás en casa ni te acordás de esto, lo ves lejano, pero era un temor importante. Por supuesto, era el temor a lo desconocido, y además había un factor que acompañó a esta epidemia desde el principio, que es el estigma y la discriminación. Estigma y discriminación. Exacto. ¿Y sigue la narrativa esta? Sigue la narrativa, mucho más acotada, por supuesto, porque la sociedad evolucionó, tenemos leyes específicas que protegen a los pacientes en estas circunstancias, pero todavía sigue siendo un factor muy importante que determina que alguna gente se clandestinice. Es decir,
no quiera testearse, o al contrario, se testeó y no quiere aparecer en ningún listado, que en realidad no aparece en ningún listado nominal. Cuando uno pide la medicación, la pide con un código formado por las 2 primeras letras del nombre y del apellido y la fecha de nacimiento. Pero igual hay gente que hace esfuerzos, paga tratamiento de su bolsillo para no aparecer en la prepaga, por temor a que alguien se entere. Y esto no pasa con otras enfermedades. Nadie se esconde por ser diabético o cardiópata o por tener un cáncer. Sin embargo, acá... ¿Todavía vos decís que sigue el...? Sí. Y a ver, fíjate una cosa, Jorge, vos sos cardiólogo, ¿no es cierto? Sí. Y de repente, si una persona se infarta, es raro que le pregunten, pero ¿era fumador? Comía cualquier cosa, no hacía ejercicio, no le preguntan nada. Cuando una persona es HIV positiva, con frecuencia dice, ¿cómo se lo pescó? ¿Por qué? Porque la enfermedad al principio era una enfermedad que parecía que era exclusivamente de un sector de la sociedad. Sí, de los homosexuales. De los hombres que tienen sexo con hombres, ¿no es cierto? Entonces parecía que era una enfermedad de los gays. Tanto es así que antes de descubrir el virus, el nombre que tenía en inglés era Gay Related Immunodeficiency Syndrome, o sea, síndrome de inmunodeficiencia asociado con los gays. Luego se vio que no eran solo los hombres que tienen sexo con hombres, sino también las personas que consumían drogas. También los hemofílicos, que la hemofilia es una enfermedad que requiere transfusiones, digamos, de factores concentrados que provenían de Haití, que era un país que tenía mucho VIH. Entonces, la cosa era muy sencilla. No nací en Haití, no consumo drogas, no soy gay, no soy hemofílico, estoy libre de cualquier riesgo. Empezaron a aparecer los casos de mujeres con VIH. Y empezaron a aparecer niños nacidos con VIH, a los cuales la prensa los llamaba víctimas inocentes. Por defecto decía víctimas inocentes, hay víctimas culpables. ¿Culpables de qué? De haber tenido actividad sexual. Es una cosa ridícula. Fíjate que el primer director del programa Mundial de Lucha contra el SIDA en la Organización Mundial de la Salud, un médico llamado Jonathan Mann, que era un tipo extraordinario, que se mató en un accidente aéreo, él decía que hay dos fuerzas motrices de la epidemia, el virus y la discriminación, que son los que contribuyen a perpetuar la epidemia, ¿no? Cura, posibilidad y esperanza para muchos. ¿Existe esto? Existe. Hay 7 casos en el mundo documentados de pacientes que se han curado. Ahora, son casos muy particulares. ¿Por qué? Porque en los 7 casos son personas que contrajeron una enfermedad hematológica, leucemia o linfoma, que requería un trasplante de médula. Para que la gente nos entienda, cuando se hace un trasplante de médula, lo que se hace es hacer una especie de tierra arrasada, de quemar el pasto, digamos, para que crezca un pasto nuevo, que es lo que se le administra al paciente con el trasplante de médula. Resulta ser que las personas, 5 de estas 7 personas, recibieron un trasplante de médula de donantes que tienen una particularidad genética, que no vamos a entrar en detalle porque es demasiado técnico, que hace que el virus no pueda unirse a las células. Ahora, si no se puede unir a las células, no se puede replicar. No se puede replicar y entonces la infección desaparece. Estas personas suspendieron el tratamiento después de tener ese trasplante y la carga viral no volvió a rebotar y empezó a desaparecer. El test de ELISA positivo empezó a negativizarse. El 5 de 7. Para hacerlo más complicado, hay un 6º caso en el cual, digamos, todos tenemos, digamos, material genético de mamá y material genético de papá. Bueno, en este 6º caso tenía, de la mamá tenía esa característica, pero del papá no. Lo que llamamos un heterocigota, es decir, una forma mixta. ¿Por la mitad, seguro? Sí. Y hay un séptimo caso que es el llamado paciente de Ginebra, que directamente no tiene ninguna de esas alteraciones y sin embargo se curó. O sea que es teóricamente posible. Ahora es una técnica que, como todo el mundo entenderá, no se puede aplicar a escala mundial para 35 millones de personas que viven con el virus. ¿Él? Él es uno de los 7. Decime, pero... Fue el segundo caso que se curó. Pero ¿cómo llegamos? Él dice hay que investigar más en la cura. Ojalá nosotros los cardiólogos tendríamos una cura para la aterosclerosis. Sería una cosa impresionante. Claro. La idea es... no tenés que tener un linfoma para curarte. ¿Cómo se logra? ¿Existe líneas de investigación en lo cual se esté trabajando para no llegar a tener un linfoma para curarte de VIH? Obviamente que no. No sería costo efectivo, digamos, ¿no? Sí, existen varias líneas de investigación tratando de alguna manera mimetizar el efecto que produce el trasplante de médula sin tener que hacer un trasplante de médula.
Es decir, buscar formas de modificar esos, con terapia genética, modificar esos correceptores, fortalecer el sistema inmunológico a través de alguna vacuna terapéutica. Hay distintas técnicas para tratar de alguna manera encerrar al virus en las células y que no pueda salir, ponerle como un cinturón a la célula, de alguna manera. Otra estrategia que es exactamente la contraria es lo que se llama shock and kill, es decir, golpear a la célula para que largue todos los virus y con la terapia antirretroviral agarrarlos ahí. Sí, bueno, hay distintas estrategias, por el momento ninguna ha dado resultado, pero estos 7 casos son una demostración de que es técnicamente posible. Lo que hay que encontrar es una fórmula costo efectiva que permita efectivamente avanzar, ¿no? Hace 7, 8 años, yo tenía un vecino que tenía VIH. Y por una superstición, mirá lo que me tocó vivir, por una superstición dijo, yo no me voy a tratar. Vos los habrás visto mucho al comienzo, pero esto fue en el año 2015. Tremendo, tuvo una toxoplasmosis, el deterioro es increíble lo que sucede, sí. Y ahí pude ver lo que era el SIDA puro, o sea, cómo llegar y cómo llegan ahora. Para que vos estás en casa, vos decís, ¿cómo llego a eso que le pasó a esta persona, lo que vio Pedro, lo que yo tuve desgraciadamente que ver? Mirá esta placa, que acá vamos a ir a trabajar y que queremos que vos en cualquier lugar del país, en el lugar más chiquito que estés, 3 de cada 10 diagnósticos de VIH se realizan de manera tardía. Tarde. ¿Es así, Pedro? Totalmente. Por eso insisto en el tema del testeo. Insisto en que los colegas le ofrezcan el testeo a sus pacientes y que los pacientes le pidan, doctor, pídame un test de VIH. Y que no acepten un no por respuesta. No, para vos no hace falta. Te voy a contar un caso que pasó en mi familia. Una sobrina mía, embarazada, va a ver al obstetra. El obstetra le pide una serie de análisis, como corresponde, para chequear, digamos, el estado del embarazo. Y le dice, no me pidió el VIH. A vos no, querida. Porque claro, una chica de clase media, rubecita, ¿cómo le va a pedir el VIH? Ese prejuicio hace que por ahí pueda seguir ocurriendo, como está ocurriendo en nuestro país, que siguen naciendo niños con VIH. El SIDA pediátrico podría eliminarse mañana si tuviéramos un control adecuado de todas las mujeres embarazadas. Conocí a alguien que vos lo conociste, Paco Maglio. Paco. No solo lo conocí, fue mi maestro. Paco lo conocía al barrio, no sé si era de Insa, no sé porque vivía por ahí. Y me decía, mira, el SIDA es negro, pobre y mujer. Sí. Decía en su momento, soy una persona que quiero mucho, que quise mucho a Paco, decía, es negro, pobre y mujer. Y tenía razón, muy importante. Vos sabés que esta es una de las muchas actividades que hace la Fundación Huésped. Yo siempre digo que si alguien mira nuestro edificio en la calle Forest 345, que es a donde estamos ahora, muy, muy cerca acá del canal, se va a encontrar que no hay una oficina de caja. Todos los servicios son absolutamente gratuitos para la gente. Y cómo nos mantenemos con investigaciones, con digamos, estudios epidemiológicos, etcétera, que hacemos con colaboraciones del extranjero, pero también con donantes individuales, con personas que pueden apoyar el trabajo de Fundación Huésped. Para eso es una forma muy sencilla. Simplemente tienen que entrar en internet y buscar asociate.huésped.org.ar. asociate.huésped.org como organización.ar como Argentina. Yo tengo una gran admiración con lo que has hecho, te lo digo realmente, porque te he seguido durante toda la vida, y tengo una gran admiración por Pedro Can, porque Pedro Can empezó en un hospital, después se fue, no me acuerdo si a Almagro, a la calle Lezica o a la calle Pelufo, no me acuerdo exactamente. Pelufo, y llegó acá a armar esto, decís, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo armó? Y es gratuito. Es una cosa a pulmón, porque le hiciste a pulmón. Y ahora Sí, primero que no lo hice yo solo, somos 230 personas. Ahora, pero ¿cuánto empezaste? Bueno, siempre... Yo sé que sos humilde, pero es así. Alguien da el puntapié inicial, pero después es un trabajo de equipo. Viste, esto es un tema, el tema del preservativo es un gran tema, que no quiero dejarlo pasar. Sí. 98% de las nuevas infecciones son porque sin uso de preservativo. Ahí lo tenés y te lo subrayo claramente. Sí, hay que tener en cuenta que el preservativo no solamente te protege del VIH, te protege también de la sífilis, de la gonorrea, de las infecciones por clamidia, de infecciones como hepatitis B, herpes, HPV y embarazos no deseados. O sea que tiene una múltiple función, ¿no es cierto? La narrativa cambió. Pensamos que era, como dijiste hoy, para los hombres que tienen sexo con hombres, después vimos que aparecen mujeres, también vimos que aparecían niños. Claro.
Y la comunicación también cambió. Hemos cambiado en comunicar de una manera. Yo en mi vida pensé que iba a comunicar esto, pero bueno, cambió la forma de comunicar. Sí, cambió la forma de comunicar. Yo creo que de todas maneras desde los ministerios de salud se está comunicando poco de forma insuficiente. Organizaciones como Fundación Huésped hacemos lo que podemos, trabajamos mucho en redes sociales, tenemos decenas de miles de seguidores en Facebook, en Instagram, en TikTok, en no sé, muchas otras redes que yo ni siquiera le conozco el nombre, pero a los cuales le hacemos llegar mensajes de prevención y sobre todo mensajes para, digamos, saber que tienen derechos que tienen que ser respetados. Nosotros tenemos una oficina de derechos que defiende a las personas que han sido discriminadas en su trabajo, en su lugar de estudio, etcétera. Tenemos servicios de asistencia psicológica para personas que viven con VIH, para sus familiares. Es decir, estamos buscando todas las formas de poder darle soporte a las personas. Y además déjame decirte que nosotros no trabajamos solamente en VIH, sino quería preguntar. Trabajamos también en hepatitis, en tuberculosis, en salud sexual y reproductiva, en vacunas. Es decir, tenemos un amplio portfolio de actividades. Durante la pandemia hemos hablado muchas veces en la radio y fuera de la radio, nos hemos comunicado y nosotros participamos en el desarrollo de varias vacunas, la vacuna de Janssen, la vacuna de CanSino, la de Sinopharm, hicimos estudios nuestros de iniciativa del investigador y todo eso, bueno, digamos, tiene que encontrar una fuente de financiación. A veces es la industria farmacéutica, a veces es el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, y a veces una buena parte depende de los donantes individuales, claro, digamos de lo que son amigos y apoyos de Fundación Huésped, que es lo que yo te decía, de estos donantes que se pueden hacer a través de esa dirección de internet que es asociate.huésped.org.ar. Esas son algunas de las actividades que fuimos haciendo durante varios años para tratar de reunir fondos, ¿no? Los calendarios con Gaby Erstein, que es una fotógrafa de primera línea, los programas especiales que dábamos por otro canal. Son distintas actividades de recaudación de fondos para que nos tienen que ayudar a permitir continuar brindando servicios gratuitos a la gente, ¿no? Tenemos un centro de testeo para el que se quiera testear, es gratis, es confidencial. Sin turno previo, Forest 345, los esperamos ahí de 8 a 20, de lunes a viernes, pueden pasar. Vos sabés que nosotros hablamos mucho acá y no te tomamos más tiempo, Pedro, la verdad que para mí es un gusto que estés acá. Se ve, a cualquiera le puede pasar esto, porque la sexualidad sigue durante toda la vida, se ha prolongado, ves personas de 70, de 75, hasta de 80, y vos estás en casa y dices, a mí me va a pasar esto. No, le puede pasar a cualquiera y hay que tenerlo presente. Pero para mí es un gusto que estés conmigo. El próximo clásico vamos a verlo juntos. Difícil porque no dejan entrar visitantes. Claro, y vos sos un popular hincha de San Lorenzo y yo menos, pero un popular hincha de Huracán. Así que... Imagínate si yo voy a la tribuna de Huracán, no me van a recibir muy bien. Un placer. Bueno, gracias por venir. Gracias Pedro, por la invitación. Un placer, un orgullo que esté Pedro con nosotros, Pedro Can. Te felicito por el programa. No, gracias. Gracias a vos. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro.